Muy buenas noches, queridos amigos de Radio Jornalera, cuando son las 8 de la noche, hora del este, 5 de la tarde, hora del Pacífico, 7 hora del centro. Les damos la cordial bienvenida a nuestro programa Mujeres por el Cambio, junto a mi compañera Susana Araujo y de invitada una queridísima amiga Karina Sánchez. Muy buenas noches, buenas tardes y por qué no buenos días, porque nos ven de todas partes del mundo aquí a través de Radio Jornalera en su programa Mujeres por el Cambio. Y como decía Jacqueline, 8 de la noche aquí en el horario del este, 5 de la tarde hora del Pacífico. Así que estamos entre la merienda, la cena y bueno, y por qué no el desayuno del otro lado del océano. Dar, como siempre, antes de pasar a nuestra invitada, los saludos a todos los que nos siguen en nuestra página de Women Working Together USA y en radiojornalera.org. Los medios de comunicación para que se puedan conectar, vernos, escucharnos es Women Working Together USA en YouTube, Instagram y Facebook, y Mujeres por el Cambio en Instagram y YouTube. Así que bueno, ustedes le dan like allí, nos guardan, si nos guardan nos tienen y nosotras podemos saber que estamos con ustedes conectados a través de esta radio, que bueno, que nos ha abierto las puertas para poder compartir con ustedes jueves a jueves. Como decía Jacqueline, que le doy la bienvenida también, gracias por estar aquí, saludar a nuestro director Manuel Vicente y en la noche de hoy a Francesco, que hace posible que nosotros podamos estar aquí. Vamos a estar en comunicación con nuestra invitada, que es una muy querida amiga, que ha crecido con nosotros en este proyecto, que siempre nos está apoyando en todas las iniciativas. Así que bueno, darle la bienvenida a Karina Sánchez, que ella es del Centro Cívico Migrante Ecuatoriano de la Florida, y lo vamos a estar hablando porque es inmigrante, migratorio, bueno, tiene varias nomenclaturas, pero para nosotros es nuestra amiga y también una líder comunitaria que sabemos que hace mucho trabajo aquí, no solamente en el sur de la Florida, también en todo el estado y en el país, aquí en Estados Unidos, pero fuera, en Ecuador también. Gracias por estar acompañándonos y emocionadísima que por fin estás aquí. Gracias, queridas amigas, querida Roxana, un abrazo. Jackie, gracias por esta invitación, un saludo fraterno a la Radio Jornalera y a todas nuestras compañeras lideresas de la organización Women Working Together. Gracias. Qué alegría, Karina, que estés junto a nosotros, y también queremos hacer llegar saludos a las que siempre están con nosotros: María Huerta de Reyes, nuestra madrina, Yanira, nuestra otra madrina, y todas las compañeras que nos van siguiendo en la noche, y vamos a estar mencionándolas. Muchas gracias por estar siempre atentas a nuestro programa y acompañándonos. Bueno, querida Karina, entonces ya vamos a temas. Todo el mundo quiere conocer quién es Karina Sánchez. Bueno, gracias, Jackie. ¿Quién es Karina Sánchez? Una mujer migrante que llegó aquí hace 17 años. Como llegamos muchísimos de nosotros con ese sueño de poder sembrar raíces en este país, de dar mejor futuro a nuestros hijos y de vivir, ¿no? De vivir la experiencia de lo que es emigrar de nuestro país aquí a los Estados Unidos. Una mujer que es muy solidaria, soy una mujer que realmente me conduelo por el dolor ajeno, me encanta ayudar a mi comunidad. Pienso que por más difíciles momentos que estemos, siempre hay la manera de ayudar, y eso es lo que realmente nos fortalece a seguir trabajando en la comunidad. Estaba en mute, disculpen a nuestra audiencia que para no hacer interferencia. Y preguntarte, bueno, hace muchos años que estás radicada aquí en la Florida, ¿cómo nace este centro? ¿Cómo nace esta inquietud? Bueno, primero de trabajar por los ecuatorianos y para los ecuatorianos, y cómo te comunicas con la sociedad aquí, ¿no? Porque sabemos que no es fácil Miami. Y trabajar y conectarse, ¿cómo ha sido ese camino? Bueno, sabes que emigré hace 17 años, viví en Nueva York un tiempo,
y después emigré para acá a la Florida, ya sabes, siempre por el clima, ¿no? Siempre nos atrae la Florida por el calorcito. Vine acá, me radiqué con mi hijo y ahí me fui involucrando en las organizaciones ecuatorianas. Después me involucré en la parte política de mi país, también fui representante ante el Senado, ante el Congreso, mi país por 4 años. Fui electa aquí en los Estados Unidos por la comunidad ecuatoriana, representando a Ecuador, a la comunidad migrante por 4 años. Terminé mi periodo en el 2017. Y también una de las cosas que realmente nos ayudó a formar esta organización, Centro Cívico Migrante Ecuatoriano, fue a partir del terremoto. No sé si ustedes se acuerdan que tuvimos el terremoto el 11 de abril de 2016, un terremoto que acabó prácticamente con varias provincias de mi país o estados, y donde realmente aquí en la Florida nos unimos todos los ecuatorianos para poder de alguna manera aliviar, ¿no? Con donaciones a nuestro país. Y no solamente eran ecuatorianos, cuando ya empezamos a hacer este trabajo de solidaridad con mi país, colombianos, bolivianos, uruguayos, toda la gente latina realmente nos apoyó muchísimo. Pudimos lograr con el consulado ecuatoriano llevar casi 60 contenedores de 40 pies llenos de medicinas, artículos para bebés, comidas, alimento también para los perritos abandonados. Y bueno, y a partir de ahí nosotros empezamos a trabajar la organización. Creímos que era necesario tener una organización que realmente siga ayudando, no solamente esperar que haya una desgracia en nuestro país, sino que también permanentemente seguir ayudando a la gente que está en otro país. Siempre en nuestros países hay, tú sabes, en ciertos estados todavía hay mucha pobreza, ¿no? Donde realmente se requiere la mano amiga. ¿Y por qué no nosotros ayudar del exterior? ¿Por qué no hacer patria de donde nos encontremos? Y esa ha sido una misión. Estamos haciendo patria desde el exterior, ayudando especialmente a nuestros niños, hijos de pescadores artesanales, que son niños muy vulnerables. Entonces, todos los años tenemos una campaña para poder ayudar a estos niños y llevamos donaciones al Ecuador. Aparte de eso, también ayudamos dentro de la comunidad. Por medio de la organización asistimos al compatriota ecuatoriano en diferentes maneras, con alimentos, cómo asesorarlos, guiarlos cuando llegan, dónde pueden vivir, con la renta, con los trámites consulares. Y eso ha sido un trabajo de día a día, ¿no? Ya llevamos desde el 2016 prácticamente sin parar, hemos estado atendiendo a la comunidad ecuatoriana. Ya tenemos, hace un año, tenemos oficinas propias de la organización del Centro Cívico, que eso nos ha dado una alegría y una fortaleza para seguir. Ya tenemos oficinas propias donde podemos recibir a la comunidad, no solamente ecuatoriana, ¿no? También latina, ¿no? Ese ha sido uno de nuestros logros que hemos anhelado y ya lo hemos cumplido. Así que estamos tratando de fortalecer, de poder servir a toda la comunidad en lo que está a nuestro alcance, ¿no? Y como siempre, gestionar con las autoridades locales ciertas ayudas que a veces nuestros compatriotas necesitan. Qué lindo escuchar todo lo que nos estás comentando. Y yo quería saber, Karina, ¿cuáles han sido tus mayores desafíos en este movimiento donde uno organiza y la comparación en la forma de organizar estos movimientos por la justicia social en Estados Unidos y en Ecuador? ¿Sabe que una de las cosas que hemos, como quien dice, nos hemos frenado muchas veces y hemos sentido impotencia, a veces la falta de la solidaridad de nuestra misma gente ecuatoriana, ¿no? Que a veces queremos ayudar y necesitamos la ayuda, y a veces parece que cuando el ecuatoriano llega acá, te hablo de mi comunidad, que es la que conozco, ¿no? Llegan o a veces tienen un estatus ya regularizado, tienen una residencia, son ciudadanos y se olvidan cómo llegamos. Contigo mismo tenemos varias experiencias con Jackie, con Rosana, cuando, por ejemplo, estábamos en acción recogiendo las firmas de las licencias para que pudieran tener la licencia de conducir nuestras comunidades aquí en la Florida, y recogíamos firmas para poder llevar esta acción al gobernador, y ver que a veces la gente no te apoya, no quiere dar una firma, que es algo simbólico. Entonces sí son cosas que a uno realmente te frenan y te decepcionan, y ha sido muy fuerte a veces de saber que las personas que ya están aquí no se acuerdan cómo llegaron.
no se acuerdan que en un momento también estuvieron de alguna manera irregular, que en algún momento también manejaron sin licencia, que en algún momento también tenían miedo, pero ya al regularizarse se olvidan cómo llegaron y no son solidarios con los que ya llegaron o con los que están por llegar. Eso ha sido uno de los tropiezos más que a mí personalmente me ha impactado, la parte de la solidaridad, de la justicia social entre nuestras comunidades, ¿no? Sabes que eso no es inherente solamente a los ecuatorianos. Yo creo que casi todas las comunidades, voy a hablar de las latinas porque somos a las que pertenecemos y en las que estamos y trabajamos siempre. Mis paisanos, mis compas, como decimos nosotros los uruguayos, también se olvidan y a veces ni siquiera se sienten que han emigrado, y cuando uno los aborda con estas situaciones migratorias, como que te miran, bueno, no es a mí, no están hablando conmigo, no me compete eso. Antes de pasar a comentarte algo, quiero enviarle un saludo a Leslie Castillo, que siempre, no sabes, es una fiel oyente, seguidora, bueno, que está ahí con nosotros acompañándonos todos los jueves. Antes estábamos en la mañana, ahora en la noche, ella sigue con nosotros transitando los cambios, y bueno, y enviarle un saludo y nos manda muchos cariños. Esperamos que algún día tenerla con nosotros aquí, ¿por qué no? A ver si se anima a que esté un rato en Mujeres por el Cambio. No, y ¿sabés qué te quería preguntar cuando hablabas de esto de tu pueblo, de ayudar a tu pueblo? A ver, te lo digo hablando como uruguaya, porque así nos hacen sentir los uruguayos del paisito, ¿no? ¿Cómo es la relación con los que están afuera? Porque a nosotros, por ejemplo, nos dicen, bueno, nos abandonaron, ahora no los queremos. ¿Es fácil el trabajo con el pueblo ecuatoriano allá del otro lado o es difícil, como nos pasa a nosotros los uruguayos? Sabes que para mí personalmente o para las acciones que hemos estado haciendo por años ha sido muy fácil poder establecer esos lazos de confraternidad, esos lazos de ayuda humanitaria con la gente vulnerable de ciertos pueblos en mi país. Lo que sí nos impacta muchas veces son las historias de cada familia. Y esas historias, llega un momento que también te metes, ¿no? Te metes en ese problema de esa familia o en ese rol y llega un momento que a ti también te afecta porque lo haces, ese problema que es de una familia X vulnerable, llega un momento que cuando estamos involucrados y tienes ese don, ¿no? De servicio a tu gente, llega un momento que te involucras y ya lo haces personal. Entonces, en ese momento, cuando lo haces personal, igual lloras con ellos, sientes el dolor con ellos y pasas, ¿no? Pasas el mismo proceso de ellos, de la angustia que ellos tienen. Por ejemplo, ustedes saben que siempre hemos estado involucrados con la comunidad ecuatoriana del sector pesquero, por lo general, ¿no? La parte pesquera, donde realmente tenemos cientos de ecuatorianos que están detenidos acá en la Florida, son pescadores artesanales, que a partir del terremoto en el 2016, esta gente pescadora, muchos de ellos inclusive no saben leer ni escribir, se han dedicado a la pesca desde niños y a veces por malas influencias se dejan llevar y bueno, y cometen ciertos errores que no se justifican, pero son errores que se cometen en la vida, ¿no? Y esos errores a veces cuestan caros y los ha llevado a estar detenidos aquí. Aquí tenemos más de 800 ecuatorianos que están detenidos, pescadores artesanales. Entonces, más bien hemos estado trabajando en esta parte de la gente vulnerable en nuestro país, de la parte de la costa, de la playa, del sector pesquero, y ver realmente la tristeza de que el padre de familia ya no está en ese hogar, que está detenido acá, ver que esa mamá que nunca trabajó tiene que salir a trabajar y ver que esos niños, el más grande cuida al más pequeño y el más pequeño cuida al más pequeño, es un problema también social, ¿no? Donde vienen los abusos, tú sabes, abusos sexuales de familias, primos, vecinos, porque los niños quedan a cuidado de otros niños. Entonces, en ese tema realmente es que nosotros nos hemos compenetrado, ver la manera de cómo ayudar, de cómo aliviar. Sabemos que no podemos solucionar la vida de los niños, pero sí sabemos que con tan poco podemos hacer mucho y podemos aliviar estos procesos, ¿no? De que el niño sabe que su papá está detenido, entonces se va criando con una tristeza todo el tiempo, no es un niño normal, por ejemplo, que
que hemos ido a otros lugares, hemos entregado, por ejemplo, juguetes, y los niños los reciben con una alegría. Cuando hemos estado en la parte pesquera, los niños reciben nuestras donaciones, pero de una manera triste, y siempre te preguntan, yo quiero que me traigan mi papá. No quieren otra cosa sino ver a su papá. Entonces, por ejemplo, este tipo de experiencias te impactan, como te dije, te llegan al alma, uno las hace personales prácticamente, pero nunca hemos perdido la esperanza de seguir ayudando, de poder aliviar y también trabajar con autoridades. Hemos trabajado con autoridades locales, con alcaldes de condados, con congresistas en Washington que nos han ayudado a ver la manera de que estas personas pescadores que no son criminales, que son personas que por el terremoto cometieron este error de hacer cosas que de repente no estaban bien, darles una oportunidad que puedan regresar al Ecuador a cumplir su condena. Y nos ha ido muy bien. Han sido años de lucha, pero hemos conseguido que se cumplan los convenios internacionales y se ha repatriado ya más de 4 repatriaciones al Ecuador. Hasta alrededor de 150 ecuatorianos ya han regresado a nuestra patria a cumplir sus condenas, porque por más que sea un error, tienen que cumplir y pagar muy caro el error que cometieron. Entonces sí, ha sido fácil, te digo, entrar a las familias porque son familias muy vulnerables, pero también ha sido difícil poder llevar ese dolor junto con ellos. Y cuán testigo he sido de todas las cosas que has estado haciendo, Karina. La verdad que es un dolor tremendo. A veces esta parte económica o estas situaciones que pasan como el terremoto casi les empuja a los padres cuando los niños tienen hambre a cometer ciertos delitos que la verdad cuesta muy caro todas esas situaciones y se ven envueltos en cárceles de Estados Unidos y la labor que hacen de repatriarlos para que cumplan sus penas en Ecuador y de alguna manera estar junto a su familia, ¿no? Y claro que esto promueve muchas otras crisis, como decías, de dejar los niños mayores cuidando a los niños menores, perder su infancia prácticamente y la esposa verse desesperada para conseguir el pan del día, ¿no? Porque pierden al cabeza de familia que es el que mantenía, ¿no? Realmente es una labor muy loable la que hace el Centro Cívico Migrante Ecuatoriano. Y también he estado mirando tu actividad tan loable en eso de sobre ruedas, que ya se ha hecho en muchos años y creo que lo haces en Esmeraldas, ¿no? Entonces, coméntanos un poquito sobre ruedas, de qué se trata, cómo nace esta iniciativa. Bueno, te comento. Bueno, hemos perdido un momentito el sonido con Karina. Y bueno, estamos acá en Radio Jornalera, en Mujeres por el Cambio, mientras recuperamos el sonido. Nos pueden estar siguiendo y aprovecho mientras Karina recupera su audio a saludar a América Carvajal, que está aquí en la página también de Mujeres por el Cambio y Radio Jornalera nos está enviando saludos. Así que bueno, muchas gracias por estar siempre y por compartir y ser parte, ¿no?, de este proyecto que hoy estamos hablando con alguien que representa la comunidad ecuatoriana y que muchas veces nos ha abierto las puertas a nosotras, a Women Working Together. A ver si hemos recuperado el Y aquí sonido. está. Aquí estamos. Sí, se nos fue la señal. Sí, Sí, como te decía, sí, sabes perdimos que su imagen también. sabes que a partir del terremoto que llegamos con estas donaciones con el consulado ecuatoriano, que llegamos a poder aliviar de alguna manera, ahí fue que conocimos la problemática de los pescadores y nos enteramos de este tema, ¿no? ¿Cómo nace Sobre Ruedas de Ecuador? Es un programa internacional que tenemos dentro del Centro Cívico Ecuatoriano, que es un programa que recoge dentro de la comunidad latina sillas de ruedas, bicicletas, para poder llevar a los niños hijos de pescadores y las sillas de rueda para las mamás, las abuelitas de estos pescadores que ya, como te comentaba, el papá estaba acá. Entonces sí, hay mucha gente vulnerable que no tiene acceso a tener una silla de ruedas, a tener
un niño, por ejemplo, no tiene el acceso, es imposible. Parece mentira, Jackie y Roxana, que un niño no tenga la posibilidad de tener una bicicleta. Aquí es tan fácil tener una bicicleta para un niño, pero en nuestro país, en la parte pesquera, es imposible que una madre que tiene 3, 4 niños acceder a una bicicleta. Y en las visitas que en algún momento hicimos a la casa de los pescadores para ver la realidad que ellos vivían, nos dimos cuenta que los niños no tenían bicicleta. Y entonces ahí fue que nació esta campaña sobre Ruedas de Ecuador, una campaña humanitaria de poder aliviar y no quitarles la ilusión a estos niños pescadores de tener una bicicleta. ¿Quién de nosotros no ha tenido una bicicleta o quién de nuestros hijos no ha tenido una bicicleta? Es parte de la infancia de nosotros como seres humanos. Entonces nos nació esta idea de que estos niños deben tener su ilusión de tener su bicicleta. Y por eso la llamamos Sobre Ruedas de Ecuador. Se trata de llevar sillas de ruedas y bicicletas a los niños vulnerables, hijos de pescadores artesanales. Pero la campaña todavía continúa. Sí, la hacemos una vez por año. Ahora estamos en plena campaña. Ya tenemos 1 mes y medio recogiendo bicicletas y sillas de ruedas. Esperamos que en 2, 3 semanas llenemos el contenedor de 40 pies. Pensamos que a fin de mes, a la primera semana de abril, ya podamos estar enviando el contenedor para la ciudad de Esmeraldas, que es una ciudad donde realmente tenemos una zona pesquera muy grande y tenemos una cantidad de niños muy vulnerables. Esta campaña la hacemos todos los años, una vez, aproximadamente la hacemos en el mes de octubre hasta marzo, 3 o 4 meses nos lleva un proceso de poder llenar el contenedor de bicicletas y sillas de ruedas. Ahora nos atrasamos, tú sabes, con esto del COVID y todo lo que hubo, entonces la campaña la arrancamos recién hace 1 mes y medio. Ya tenemos más de medio contenedor lleno, gracias a Dios. Estamos esperando ya unas 3 semanas más poder llenar el contenedor y poder ya llegar con sonrisas a los niños. Es un proyecto que digo que a mí en lo personal me emociona cuando hablo del tema, saber que vamos a llegar allá y ver a estos niños la alegría de recibir una bicicleta. Como te dije, no les cambiamos la vida, pero también no le podemos dejar sin la ilusión de poder jugar, de tener su infancia con una bicicleta, ¿no? Es la manera de alguna manera de aliviar este tema, ¿no? De que los papás no están en casa y que la mamá realmente es imposible que tenga recursos. Y te comento cómo hacemos llegar con esta campaña. Y nosotros tenemos una lista de los niños pescadores. Nosotros tenemos una lista de que sus papás están presos aquí en los Estados Unidos, especialmente aquí en el estado. Y específicamente sobre la campaña sobre Ruedas de Ecuador, va direccionada solo a estos niños, hijos de pescadores artesanales que se encuentran detenidos en los Estados Unidos. Especialmente va para esos niños. A mí me gustaría, porque nuestra audiencia, tú sabes que no solamente es ecuatoriana, bueno, colombiana, venezolana y en otros países, pero también nos están escuchando fuera de frontera. Y a veces no nos ubicamos un poco geográficamente, ¿no? ¿Por qué estos pescadores son detenidos y los traen acá? ¿Dónde los llevan? ¿A las cárceles de migración? ¿Y cómo es la situación de ellos actualmente? Bueno, en lo que se respecta a los pescadores de nuestro país, en los pueblos pesqueros, ellos tienen las aguas internacionales. Entonces, muchas veces tú sabes que el pescador, por lo general, es pescador desde niño, porque eso viene de tradiciones de abuelos, papás. Entonces, desde muy jóvenes no se dedican ni siquiera a estudiar, se dedican a pescar, ¿no? Por eso muchos de las personas adultas que se encuentran detenidos no saben leer o no saben escribir. Lamentablemente es una realidad que se vive todavía en ciertas partes de pesqueras del Ecuador. ¿Qué pasa? Como te comentaba, en el terremoto hubo mucha desesperación de estas familias, sus casas caídas, mucha gente con necesidades impresionantes. Te comento algo, yo hablé con un preso, por ejemplo, que lo fui a visitar a Luisiana y le dije, ¿por qué te arriesgaste? O sea, ¿por qué te arriesgas a algo tan peligroso? Y él me comentaba, es que tengo un niño que es parapléjico y necesitaba comprar una silla de ruedas para mi hijo y no tenía. Y eso me llevó a arriesgarme a llevar un paquete a cierto barco en el mar y cuando llegan allá prácticamente los utilizan como mula
porque ya está la DEA ahí. Entonces, es una mafia, es un narcotráfico, ¿no? Que utilizan a esta gente sencilla, humilde, como conocen, tú sabes, por medio de los aparatos que ellos utilizan en las lanchas, los utilizan para, como te digo, para llevar este tipo de cosas ilícitas como droga, los llevan y les dice que les van a pagar $2,000. Imagínate, $2,000, y cuando ellos van con ese paquete, supuestamente entregar en un barco ahí en el mar, ya se encuentra la DEA. Entonces ahí los agarra la DEA, y como están en aguas internacionales, supuestamente, aunque muchas veces no están en aguas internacionales, pero la DEA hacen lo que ellos quieren. Entonces ellos los agarran, los detienen y los traen a Panamá. En Panamá los tienen detenidos 2 o 3 días, que hacen como una escala, y de ahí los traen a la Florida. Y aquí en la Florida llegan a una cárcel donde ellos van a un juicio por conspiradores. Los tratan como conspiradores porque sabe que no son la gente que trafica, ni tampoco son los peces gordos, como dicen, son gente humilde que por la necesidad han caído en este tipo de trabajos, ¿no? Ilícitos, ¿no? Entonces, así es el proceso. Los agarran en aguas internacionales, pero ya cuando ellos van a dejar su paquetito, supuestamente ya está ahí la DEA. Entonces, como que todo planificado por esta gente maliciosa que los utilizan, como te digo, para poder ellos hacer su trabajo por otro lado. Y la gente realmente es gente muy humilde, inclusive mucha gente de ellos hasta inocente. Pues parece mentira, pero sí suena así. No, mucha gente dice, bueno, dejo este paquete y me gano $2,000 y soluciono mi vida. Como te comento el caso de este papá que se arriesgó porque necesitaba una silla de ruedas para su hijo. Y así hay muchos casos. Y así es la manera de que ellos han caído en las redes de estas mafias, ¿no? Ahora está un poco más controlado. Ahora con el trabajo que se ha hecho con las organizaciones, con las autoridades en Ecuador, ya hay una campaña a nivel de gobierno donde realmente se alerta que los pescadores no caigan en este tipo de mafias, ¿no? Pero siempre no llega la información donde tiene que llegar, ¿no? Y siempre están cayendo. Ahora mucho menos que antes, pero te digo, tenemos más de 800 ecuatorianos detenidos aquí en la Florida que son enjuiciados y les dan una sentencia de 10 años a todos. Esa es la sentencia que ellos reciben, 10 años. Y con los convenios internacionales que te comentaba que hemos venido gestionando como organización, con Washington, con la Embajada de Ecuador, con representantes del Congreso en Ecuador, ya ellos pueden regresar al país a partir del 3er año con estos convenios internacionales, y que les da la posibilidad de por lo menos estar cerca de la familia y poder estar en la patria, estar en un lugar donde pueden ver a sus hijos, pueden ver a sus mamás, a sus esposas, y así pasan los pescadores artesanales 10 años, y muchos de ellos a veces no quieren regresar, quieren quedarse estudiando en las cárceles y regresan después de 7, 8 años, especialmente los jóvenes prefieren quedarse aquí estudiando un tiempo y después acogerse a la repatriación de los convenios internacionales. Sé que Jacqueline tiene otra pregunta, pero no quería pasar en preguntarte. Y un poco ya lo mencionabas, ¿no? La incidencia que puede tener el gobierno ecuatoriano en dar difusión a que, bueno, que estas cosas se paren, de que no se sigan, ¿no? Con este tráfico de alguna manera humano, porque ellos son como rehenes de estos grandes narcos que sabemos que no solamente están ahí, que están también en las fronteras y que muchos de nuestros inmigrantes. ¿Y el pueblo ecuatoriano aquí tiene conciencia de eso? ¿Apoya también? ¿O hay un desconocimiento con respecto a estos pescadores? Porque a veces suele pasar que el país, digo, las regiones están diferenciadas, entonces, bueno, algunos no apoyan, no saben. ¿Cómo lo manejan a eso? Sabes que por lo general en nuestra comunidad no apoyan, porque al decirles están presos, ya son delincuentes o son criminales. Entonces, ¿cómo hacer entender a la comunidad que es gente como nosotros que cometieron un error por la desesperación, por el hambre, por la situación? Eso pasa, parece mentira, pero pasa. Y hacerle entender a la comunidad es un poco complejo, te cuento, es un poco
difícil hacerle entender a la persona, ayudemos a este ecuatoriano que está preso porque cayó en la trampa o en las mafias de estos narcotraficantes. La gente escucha eso y más bien prefieren estar de lejos. Pero yo creo que la gente más vulnerable que nosotros podemos tener es la gente que está detenida, porque es la gente que está olvidada prácticamente, ¿no? Yo por eso, cuando estuve en funciones en el Congreso en Ecuador, yo me dediqué fue a las cárceles, a trabajar las cárceles, porque como migrante que somos, eh, tú conoces, ¿no? Nosotros llegamos acá muchas veces sin estatus regular, nos toca llegar desde llegar y lavar platos o hacer el trabajo de hogar, que es mal remunerado, y todas esas experiencias nos llevan a ser un poco más solidarios, ¿no? Y acordarnos cómo llegamos. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de servir en mi país como representante en el Congreso, yo dije, ¿por qué no ir a las cárceles? Yo quiero ir a las cárceles porque quiero saber si hay ecuatorianos presos. Y ahí fue que me topé con la sorpresa, cuando vi a 5 ecuatorianos, 10 ecuatorianos, 15, y ya no eran 15, eran 30, 60, 90, y del mismo sector pesquero. Ahí fue que realmente nos alertamos que algo estaba pasando, ¿no? Pero sí, sí es complejo hacerle entender a la comunidad que esta gente, pues nosotros podemos ayudar de alguna manera, ¿no? Quizás a los presos que están aquí no, porque ellos se basan en un régimen del Ministerio de Justicia de los Estados Unidos, de Washington, con el Ministerio de Justicia del Ecuador. Ya es una parte que la manejan directamente los dos países por medio de la Cancillería, el cuerpo diplomático y todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Justicia. Pero sí podemos ayudar a las familias, como lo hacemos nosotros como centro cívico. Estamos ayudando a esos niños, de por lo menos que tengan su ilusión de tener, como te dije, una bicicleta, de ayudar a una mamá, una abuelita que está postrada, que no tiene una silla de ruedas. Entonces, esa es la manera de nosotros también poder darle la mano a la persona vulnerable. Aparte de ayudar a la familia, imagínate el preso que está aquí, cómo se siente de ver que dejó a su mamá, dejó a su esposa, a su niño en la deriva. Son gente que también lloran. Yo he ido a hablar con ellos y muchos de ellos lloran y yo me pongo a llorar con ellos, porque imagínate, son historias que te parten el alma y uno no sabe qué hacer. Y cuando sales de esas cárceles y ves esas montañas de alambres de púas y te vas en el camino a 3, 4 horas de la ciudad y ver que tú dejas a tu gente allá adentro. Yo muchas veces he salido de las cárceles llorando porque digo, Dios mío, se queda mi gente ahí. Piensas, y tú cuando ves esas monstruosidades de cárceles, porque están retiradas, están en campos, ¿no? Lo que me pasó en Luisiana o aquí en Florida, en Avon Park, son cárceles inmensas. Entonces tú piensas que nunca van a salir de ahí. Imagínate, uno piensa eso, imagínate ellos que están adentro. Entonces sí pienso que tiene que haber más conciencia, tiene que haber más solidaridad en la comunidad, de no juzgar, sino más bien apoyar, solucionar, cómo podemos ayudar, qué podemos dar, ¿no? Y parece que muchas veces eso se nos olvida. Se nos olvida cuando estamos en el país del sueño americano, ¿no? Se nos olvida la parte de la solidaridad y a veces podemos hacer tanto con tan poco, es increíble. Con tan poquito podemos hacer tanto y llegar a la ciudadanía y decirle, mira, puedes hacer tanto con tan poco. A veces con $30 podemos comprar una bicicleta y le podemos dar la felicidad a un niño, imagínate, que nunca en su vida se imaginara. Entonces, ese tipo de cosas sí ha sido, como digo, difícil y muy complejo en la comunidad, hacer entender que la familia que está detenida por cometer un error también tiene una segunda oportunidad y como ecuatorianos debemos también apoyar. Qué lindo escuchar todas esas historias y sí, la verdad que yo no creo que los ecuatorianos nomás, sino también toda la comunidad latina que juzgamos mucho, ¿no? No hay solidaridad y creo que ese ha sido el gran problema de no estar unidos como comunidad y no tener hasta ahora, a pesar de que somos una gran población, no tenemos muchos representantes latinos porque siempre estamos como serruchándonos el piso y tenemos que, siempre decimos, reeducarnos en ciertas situaciones y ser más unidos y no juzgar, ¿no? Porque
no sabemos qué ha pasado, sus situaciones económicas precarias, ¿no? Que tienen ellos para, si su hijo tiene hambre y no tiene que darle, a veces le obliga a hacer ciertas situaciones a los padres. ¿Qué no hacemos por nuestros hijos? Y eso nos lleva a problemas, ¿no? Y digamos, no podemos juzgar todas esas situaciones. Pasando a otro tema, Karina, yo me acuerdo muy bien que cuando ha habido ese terremoto y tú has estado trabajando tanto, también has sido de alma tan noble con todas las mascotas que se habían quedado en la calle. Cuéntanos eso, porque a mí la verdad que eso me ha derretido el corazón. Son historias tan lindas y quisiera que sepa nuestra audiencia. Cuéntanos esa parte. Bueno, yo creo que esa es mi parte débil. Soy animalista de corazón, imagínate. Claro, en el terremoto, imagínate, en nuestros países, la vida de nuestras mascotas es algo tan triste de ver, tanto abandono, tanto maltrato animal, tanta indiferencia de la sociedad con estos pobres animalitos. Entonces, imagínate, en el terremoto lo que más había era animalitos, perritos abandonados en la calle, sin poder comer, perros realmente que abandonados, y no solamente por el terremoto, ya venían abandonados por años de años viviendo en las calles. Y en el terremoto también hicimos una recaudación de varios palets o casi contenedores, llevando también comida a los perritos. La gente pedía donaciones para la ciudad, para la población. Yo pedí en cambio ayuda para los perritos, porque en este momento nadie se acuerda de los perritos, todo el mundo se acuerda más de las familias, de los niños, pero de los perritos no, de los animalitos no. Y pienso que es algo más muy importante porque ellos no tienen voz. Tú sabes, los perritos no tienen voz y sí, nosotros hicimos una campaña también para poder llevar alimentos para las mascotas. Me tocó ir a entregar uno de los contenedores a una de las ciudades de allá y me encontré también con dos perritos de ahí que estaban en la basura. En esa época yo muy sensible con el tema del terremoto. Y bueno, te cuento que me traje mis perritos, dos perritos adopté en la calle llenos de sarna, flacos, los llevé donde el veterinario. Me acuerdo que tenía un vuelo, y te cuento como anécdota, no estaba con los compañeros y iba para la capital y teníamos una reunión por esto de las donaciones y teníamos un vuelo a las 3 de la tarde. Y justo vamos por un malecón y veo estos dos perritos de la basura, desnutridos, con sarna. Y yo, no, yo quiero ver a estos perritos, busquemos comida. Karina, vámonos, vamos a atrasar del vuelo, tenemos que irnos. Yo les digo, váyanse ustedes en el avión. ¿Estás loca? ¿Cómo? Dice, mira, tenemos que viajar a la capital, ya tenemos que ir al aeropuerto. Y créeme que no me fui. Me quedé con los perros en una acera, en una vereda, no sé cómo le dicen ustedes, en una acera, en la calle, sentados, agarrados, abrazados, quitándoles de ahí los bichitos que tenían en el cuerpo. Y le dije, no, yo me voy en un taxi al terminal y me voy en un bus a la capital con estos dos perritos porque me los voy a llevar a mi casa. Y la gente no creía, mis compañeros me decían, no puede ser, estás loca, Cari, que no sé qué. Y mira, me fui 10 horas en bus, llegué con con la espalda molida a la capital, pero me fui con mis dos perritos en una caja de cartón. Y los llevé a un veterinario y el veterinario me dijo que mejor los durmiera porque ya los perritos no tenían sangre, estaban muy mal condiciones. Y yo, imagínate, yo lloraba, le decía, no sé, así, sálvelos. Y le dimos transfusión de sangre de otros perritos. Eso, bueno, también me costó unos cuantos dolaritos, pero dije, no importa. Más importante es la vida de los animalitos. Y te cuento que tengo ya 4 perritos aquí en la casa que los he traído prácticamente de Ecuador en la época del terremoto. 4 mascotas que son prácticamente mi vida, que eso es lo que a mí me da felicidad, de haberlos salvado y ver que están ahora a salvo acá. Y qué no hacer, ¿no? Para que en los países, no solamente en Ecuador, en Bolivia, en Uruguay, en América Latina haya leyes más fuertes, haya leyes que realmente protejan, ¿no? La vida de los animales. Ahora en Ecuador por lo menos hay leyes nuevas que dan hasta 3 años al maltrato animal. Pero ¿qué pasa? Que no tenemos conciencia, no hay conciencia animal todavía en nuestro país, que eso debería venir de la casa, ¿no? Que si tú ves que a tu hijo le está pegando un perrito, le está lanzando una piedra o algo, reprenderlo desde pequeño, no hagas eso, porque el que te golpea un perro, te va a el día de mañana, te golpea a la novia, te golpea a la esposa. Y así es realmente. Entonces sí creo que
hemos trabajado en redes con varias activistas también en Ecuador de que estas leyes se cumplan, que la gente conozca, porque a veces la gente no tiene conocimiento que las leyes han ido cambiando a medida que van cambiando las décadas, los años, se va de alguna manera fortaleciendo también la vida de los animalitos en la calle, ¿no? Entonces sí creo que soy muy, como te digo, muy sensible con este tema de los animales y pienso que es una obligación de nosotras en las comunidades, de nuestros pueblos, de nuestras familias, de nuestros hijos, enseñarles, ¿no? Formarles que los animalitos se aman, que los animalitos se los respeta, que ellos también tienen sus derechos, ¿no? Es muy importante, yo creo, y eso como que también es otro tema como muy indiferente en las comunidades, especialmente en nuestro país, ¿no? Muy indiferente. Acá en Estados Unidos vemos ese respeto al animal, tú sabes, y eso a uno le da una fortaleza y uno dice, sueña con que en los países de nosotros también tengamos estas leyes que tienen aquí en los Estados Unidos tan fuertes que hacen que el ciudadano respete al animal, ¿no? Ojalá podamos tener ya futuro, no muy a largo tiempo, leyes más duras, leyes que realmente el ciudadano, ¿no? El ser humano respeta a nuestros animales. Qué linda historia, ¿no? Esa anécdota yo creo que no todo el mundo lo hace y es el amor que uno le puede tener a las mascotas, no solamente los perros, los gatos que sabemos que están a veces en la casa y que no se cuidan y que, como dices tú, no hay leyes que protejan a nuestras mascotas, no solamente en el cuidado, sino también en la esterilización. En Uruguay ahora se estaba tratando de hacer campañas para que, bueno, se protejan más, ¿no? Todo esto y se concientice, y como dices, desde la casa y en la escuela también a los niños, porque, bueno, cuando los educamos también podemos educar en la forma en que van a tratar a las personas. Sabemos que a veces cuando vemos que les pegan, los maltratan, es el futuro que van a tener, ¿no? Si una persona maltrata a un animal, ¿qué puede esperar de no maltratar a otra persona? Imagínate, eso es muy difícil. Quería preguntarte, y dando un vuelta un poco esto de la solidaridad y bueno, y cómo es el trabajo, ¿no? De estar aquí en Estados Unidos, en la Florida, en Miami, con tu país, ¿no? Que para mí siempre fue un ejemplo, siempre porque, ya les digo, mi país es un poco difícil conectarnos, y una crítica que yo siempre hago y que admiré cuando estabas en el Congreso en Ecuador, es tener a alguien que represente a los inmigrantes. ¿Tú crees que es muy difícil que nuestros países puedan acceder a eso? Porque siempre ponen la excusa de que no, por diplomacia no podemos hacerlo. ¿En qué funciona que un país tenga alguien que represente a los inmigrantes? Porque eso es algo que se trabaja y no se ha podido lograr. Bueno, te comento que nosotros nunca tuvimos representantes en el exterior, hasta que llegó un hombre joven a nuestro país, Rafael Correa, presidente, que le dio un giro, ¿no? Le dio un giro a todo este tema de tener representación en el exterior y fue parte también de una nueva constitución en Ecuador. ¿Sabes que es tan importante tener representantes en el exterior? Porque de alguna manera son los ojos, ¿no? Y son vigilantes de nuestras instituciones afuera. Por ejemplo, nosotros como asambleístas o congresistas o diputados, como le llaman en otros países del exterior, nosotros tenemos un nexo muy cercano con el consulado y tenemos que ser veedores de que el consulado atienda a nuestros compatriotas fuera de la patria. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer eso teniendo también una posición política, ¿no? Algo que realmente, que la ley, ¿no? Te otorga, te da ese derecho de tú ser un observador y ser un veedor de las instituciones que están fuera del exterior. En este caso, hablemos de los consulados, ¿no? Los consulados están para realmente servir a la comunidad y que cumplan ese rol de servicio, ¿no? De servicio a la comunidad, que se le dé todas las atenciones, que se los asesore, que se los informe, que los trámites sean rápidos, que sean eficientes. Y la única manera de tú poder aportar o ayudar a estos servicios es teniendo representantes en el exterior.
porque hacerlo, como quien dice, a control remoto desde nuestro país, como que está complicado, ¿no? Y ya hemos visto que no ha funcionado, ¿no? Entonces, sí, y da un giro grande, te digo, porque eso fue más o menos hace más de 10 años que tenemos representación nosotros en el Ecuador. Los consulados antes eran un desastre. O sea, mal servicio, tenías que esperar en Nueva York, por ejemplo, esperabas en la calle durmiendo hasta las 4 o 5 de la mañana a coger un turno para sacar un pasaporte y no pasaba nada. Venían los diplomáticos con tremendos sueldos y el pobre ecuatoriano afuera esperando ahí con un poncho, con una cobija a que abran el consulado para sacar un pasaporte. Y se terminó eso porque vinieron políticas realmente de inclusión social, políticas que son más incluyentes y como te dijo, fue en el gobierno del expresidente Rafael Correa que vino con esta nueva década, ¿no? De leyes realmente que nos ayuden a los migrantes. Así como nosotros somos la remesa, imagínate, de los miles y miles de millones que se mandan a nuestro país, ¿por qué no darle un mejor servicio a los compatriotas que están fuera de la patria, quienes en algún momento sostienen la economía del país? Porque muchos de nosotros, los migrantes no sé en el caso de los países de ustedes, pero en el caso de Ecuador, en las crisis que hemos tenido en Ecuador, los migrantes con la remesa hemos sostenido la economía. Entonces, esa fue una de las políticas del expresidente que trató de que por medio de una nueva constitución se incluyan a los representantes en el exterior. ¿Y quiénes los eligen? Los eligen los mismos ecuatorianos que se hayan empadronado o hayan hecho su cambio de domicilio, que vivan aquí y votamos aquí. Cada 4 años nosotros tenemos el derecho al voto. Votamos aquí por nuestros representantes y también por nuestro presidente, vicepresidente, y también votamos por nuestros representantes en el exterior. Y creo que todos los países de Latinoamérica deberían tener representantes en base a su población que reside en el exterior, ¿no? Porque como te dije, es un puente de los ojos, de ver realmente cómo funcionan las instituciones y que la persona tenga la ciudadanía, dependiendo de qué comunidad, tengan todos los servicios que por derecho nos compete tenerlos. Yo le voy a pasar la palabra a Jacqueline, pero solo te quería responder a eso, que a veces nosotros, los mismos ciudadanos de los propios países, somos los culpables. Y yo me hago voz de mi consulado o de mi país, ¿no? Y sé que hay unos otros compañeros de Argentina, por ejemplo, Perú, no sé en el caso de Bolivia, porque bueno, Jacqueline es la que maneja mejor eso. Pero cuando nos hemos acercado a nuestros consulados, es como dices tú, es un territorio que no se involucra en nada y que ni siquiera quiere ayudar, ¿no? Y Así es. los mismos connacionales, como dicen ellos, somos los culpables porque decimos, bueno, ¿para qué vamos a estar luchando con este sistema? Ya emigramos, ya salimos, bueno, pero también, y creo que esto va para todos, ¿no? Para todos nuestros hermanos latinoamericanos, de que nosotros estamos enviando dinero. Ahora estamos somos una gran economía afuera que estamos inyectando dinero, ya sea enviando remesas, ya sea comprando cosas por internet y enviando. Entonces, no debemos de olvidar de que tenemos que luchar acá en este país, en Estados Unidos, para, bueno, regularizar nuestra situación, pero también regularizar desde nuestros países. No que nos den un puntapié o una patada, como decimos nosotros, bueno, se fueron, nos dejaron, y no, me parece que nosotros somos los culpables también de trabajar eso, ¿no? Seamos uruguayos, mexicanos, de Guatemala, Bolivia, hay que exigir a nuestros pueblos que nos ayuden, porque ellos de alguna manera también nos empujaron a salir, y muchos de nosotros hemos salido obligados, ¿verdad? Entonces, creo que teníamos que tener más contemplación. Quería hacer esa reflexión. Sí, y déjame decirte algo sobre eso, Roxana, es verdad lo que tú dices, pero para eso también es importante que el migrante que vive afuera del país que sea, estamos hablando de América Latina, cambie su domicilio, porque a veces personas que vivimos aquí
10, 15 años y todavía tenemos nuestra dirección que vivimos en los países de uno. Entonces tú tienes que registrarte en el consulado que tú vives aquí. Y en base a esa estadística, el gobierno del país que fuere dice, bueno, tenemos, en el caso de nosotros, tenemos aproximadamente 3 millones de ecuatorianos acá en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero muchos de ellos no están, no han hecho su cambio de domicilio. Entonces tenemos registrados 1.800.000. Pero ya con ese registro, entonces el país o el gobierno dice, bueno, tenemos 1.800.000 de compatriotas fuera. Tenemos que poner una casa una casa de legislativa o poder potenciar los consulados, que trabajen personas que ayuden a la comunidad. Entonces es muy importante también que nosotros nos registremos en el consulado, que realicemos el cambio de domicilio para que el país sepa realmente las estadísticas de cuántas personas estamos acá. Porque no solamente que cambian los consulados, sino que al tener un representante, ese representante también se une con la comunidad y también escucha las necesidades que tienen los ecuatorianos, en el caso de nosotros, ¿no? Y eso es la voz ante la Asamblea o ante el Senado en nuestros países. Entonces, sí es importante tener representación en el exterior, pero para eso es más importante lo que tú decías, que el ciudadano no se olvide de que también acá, registrándose, cambiando su domicilio, puede aportar para que el gobierno X también tenga instituciones que nos representen y nos ayuden acá. Y creo que también a veces el desregistrarse, y a veces en algunos países hacen censos, ¿no? Y es importante la participación de estos censos para ver ese porcentaje y de que hay una comunidad importante que necesita una representación, como tú dices, de cara a ver cómo están trabajando sus instituciones como consulados y embajadas. También sé que eres delegada internacional de los derechos humanos, que has sido elegida. ¿Cuál es tu labor? ¿Qué haces, Karina? Bueno, ya terminé. En mayo ya terminé las funciones, te dan por un año. Fue un comunicado que me mandaron de los derechos humanos de Ecuador, de alguna manera en el tema de los detenidos, de que por favor les ayudaran este tema, les pasara información, qué es lo que está pasando con los detenidos acá. Entonces, en base a toda esa trayectoria con todos los detenidos, porque acuérdate que no solamente están en la Florida, muchos cuando ya son sentenciados a cumplir condena, los llevan a Luisiana o a New Jersey a cumplir en campos donde ya pueden trabajar, donde ellos ya pueden estudiar inglés. Entonces, y me ha tocado ir a estas cárceles para ir haciendo seguimiento de sus trámites de repatriación. Entonces, en base a eso, los derechos humanos me hicieron una propuesta de que me uniera al equipo de los derechos humanos con el fin de fortalecer toda esta información, todas las estadísticas, para que ellos, el Comité de los Derechos Humanos en Ecuador, también ellos poder potenciar, ¿no? Alguna propuesta dentro del Congreso, dentro de la Asamblea Nacional, para que estos ecuatorianos, que si en algún momento yo ya no estoy en funciones, pero para que no se quede, como quien dice, en abandono, este Comité de los Derechos Humanos han prácticamente tomado la bandera de seguir luchando por los derechos. Entonces me hicieron esta propuesta, acepté por un año y bueno, trabajé con ellos como delegada de los derechos humanos, representación aquí en los Estados Unidos, y sabes que muy, muy contenta porque llegar con esa bandera, ¿no? De que vienes en defensa de los derechos humanos te da esa fortaleza de que vale la pena servir a los compatriotas más vulnerables. Y ya terminé mis funciones como delegada, pero el Comité de los Derechos Humanos, ellos están ya bien involucrados con los temas. Y es importante porque tú sabes que como Comité de los Derechos Humanos ellos tienen fuerza, inclusive para presentar propuestas, para presentar de repente normativas que se puedan tomar en cuenta para una nueva ley dentro de la Asamblea Nacional. Qué importante y qué orgullo, ¿no? Poder representar a todos los latinos, bueno, obviamente los ecuatorianos siempre, pero y yo siempre digo a esa América del Sur que se mira muy lejana también, que a veces no somos muy incluidos, porque siempre, bueno,
y eso es algo que yo siempre lo digo como una crítica, ¿no? En todos lados se mira lo que es el centro, el norte y el sur, estamos como que ahí, Eso es verdad. ahí. Sí. Entonces, recién ahora, bueno, hace años con estas tristes problemáticas que tiene Venezuela, es que la gente ha mirado un poco hacia abajo y dice, sí, el sur existe, ¿no? Como decimos nosotros. También tienen problemas, y especialmente ahora que está llegando mucha migración a nuestros países, cualquiera sean de ellos dentro de América del Sur, y que no saben cómo lidiar con esta situación. Y con respecto a esto, también te quería preguntar, porque bueno, no solamente estás vinculada con Ecuador, ¿cómo ha sido tu trabajo conectando, ¿no?, lo que es el centro migrante ecuatoriano con el resto de las comunidades? Que nosotras, como Women Working Together, un grupo bastante diverso, porque somos Sí. de las tres Américas, somos la representación, y del Caribe también, porque tenemos muchas compañeras, o sea, de todas las nacionalidades, nos has abierto las puertas también y hemos creado esos lazos de hermandad que no siempre se da en todas las comunidades. ¿Y cómo ha sido tu trabajo aquí y hacia el resto de Estados Unidos, no? Claro, es importante. Yo creo que en los Estados Unidos sí funcionan, ¿no? Las acciones, las marchas, ¿no? Hemos trabajado con Women Working Together. Yo soy miembro de Women Working Together de hace muchos años y con ellos he aprendido también. He aprendido a cómo poder luchar por los derechos de otros. Vémoslo. No hablemos de lo que está pasando actualmente, de los Dreamers, ¿no? Cómo hemos luchado con ustedes como organización. Yo me he unido a tantas acciones con Women Working Together y ustedes me han invitado a tantas acciones fuera, en otros estados, en Washington. ¿Cuántas veces nos hemos ido a Washington para alzar la voz a favor de nuestros Dreamers, o para que haya una reforma migratoria, o para también defender la voz de nuestra gente afro, ¿no? Y tantas acciones que hemos hecho. Yo creo que esa confraternidad y ese trabajo con organizaciones, lo primero nos fortalece. Segundo, que aparte aprendemos, porque uno aprende cada cosa de cada organización, uno aprende de cada compañera cuando uno va a un taller, que hemos estado en varios talleres de Washington, y uno se sienta con las compañeras y te ves que la una es de un país, la otra, y te encuentras en una mesa con 10 compañeras y todas somos de diferentes países, y desde ahí ya ves el cambio, porque compartes las culturas, de donde tú eres. La última vez que estuvimos en Washington, ¿te acuerdas? Que fue que 300 mujeres que estuvimos en Washington, a mí me tocó con una de Israel, con una de Arabia, me tocó de diferentes países. Y cómo aprendes, ¿no? Con este tipo de acciones, de organizaciones como la de ustedes, Women Working Together, otras organizaciones grandes como ha estado también que ustedes también representan de las mujeres trabajadoras del hogar, la United We Dream, tantas organizaciones. ¿Te acuerdas de We Belong Together, cuando también fuimos a llevar la carta de los niños de la Washington para que sus papás que estaban detenidos por no tener una licencia de conducir? Entonces, todas esas acciones, todo ese acercamiento, creo que nosotros como activistas o como organizadoras de nuestra comunidad, que tenemos ese amor a que las leyes de alguna manera sean más incluyentes, yo creo que sí es importante, Roxana, mantener el contacto con organizaciones, con compañeras que tienen también su experiencia en diferentes maneras, en diferentes luchas, diferentes acciones, y lo que te deja es una gran enseñanza, ¿no? De que entre más grandes del equipo, más cosas se pueden hacer. Y ahí vemos lo de los Dreamers. Ya vemos que hay un congreso que está prácticamente ya más consensuado, tenemos una mayoría, tenemos esa esperanza que estos Dreamers puedan ya tener un camino a la ciudadanía, y eso ha sido ¿qué? En base a las organizaciones, como Women Working Together, Centro Migrante y organizaciones a nivel nacional que han hecho un trabajo grandísimo, pero ha sido en eso, en base a unirnos como organización. Ello es muy importante, el estar en contacto con otras organizaciones nos hace poderosas. Y qué bueno mencionar que hoy día es un día especial porque ha pasado en la Cámara Baja la acta de sueños y promesas
que ha sido 228 contra 127. Sí, Nos wow. toca hacer el papel más duro, que es ahora pasar al Senado. Entonces, ahora más que nunca tenemos que trabajar duro, duro, porque se nos da la coyuntura de que tenemos un Senado favorable. Entonces, ahora es el momento de que pasemos no solamente para los Dreamers, para TPS y trabajadores esenciales, por fin un poco de alivio para que tanta gente que está aportando a este país pueda vivir tranquila, ¿no? Ser parte del crecimiento que siempre hemos sido, pero de una manera libre y no con esos miedos que siempre estamos llenas de miedos y pesadillas de que nos separen de nuestros hijos, de que no podamos trabajar. El hecho de estar en Estados Unidos, manejar un auto no es un lujo, es una necesidad. Y eso nos pone vulnerables para que nos choquen y nos manden a ICE con tantas leyes antimigrantes que están pasando dentro de los estados. Entonces, realmente qué lindo en este día que se ha aprobado estar contigo, que con lo que hemos estado durmiendo en iglesias, yendo a Washington, ida y vuelta en un mismo día, 24, 48 horas. Qué importante es estar en estas organizaciones, ser parte de estos movimientos, porque estamos haciendo historia, ¿no? Estamos haciendo historia y eso es lo lindo. Por eso siempre estamos invitando a toda la comunidad a que sea parte de estas organizaciones. Podemos hacer cambios nosotros, ¿no? Y tenemos ese poder para hacerlos, ¿no? Y también quería preguntarte, Karina hace muchísimas cosas. Y el estar en Estados Unidos, a veces nos olvidamos de nuestra tierra, y qué importante es transmitir la cultura, la gastronomía, el arte de nuestro país a nuestros hijos, porque el hecho de venir y cambiar y estar aquí no significa que hemos dejado todo a un lado, ¿no? Es importante que transmitamos todo eso. Y Karina es la que ha fundado Ecuador Fair, que es primera vez en la vida que he visto tanto ecuatoriano junto, porque es la verdad, y tanta gente que se ha reunido con tanto gastronomía, folclore, cultura, música, arte. Y eso es lo más bonito que he visto, no perder nuestras raíces, ¿no? Cuéntanos un poco, y quiero que sepa todos los estados, porque hay mucho ecuatoriano por todo lado y de pronto no saben qué es lo que estás haciendo. Sí, gracias, Jackie. Jacqueline, y nosotras mezcladas ahí también como ecuatorianas. Y antes de hablarte del Festival Ecuatoriano, también es importante lo que decías, que ahora se aprobó el tema de los Dreamers, ¿no? Es también que 197 republicanos votaron en contra. Y eso nosotros, los latinos, lo que tenemos de ese derecho de salir a votar, y de si no tenemos ese derecho a salir a votar nosotros, nuestros hijos, prohibido olvidar, esos 197 nombres republicanos no pueden volver a una reelección porque le dieron la espalda a nuestros jóvenes Dreamers, ¿no? Le dieron la espalda a nuestra gente que está atrás esperando un TPS. Y yo creo que eso es muy importante también tener la conciencia política del derecho al voto. Y son cosas que no se pueden olvidar. 197 nombres que ya los tengo que empezar a escribir para no apoyar una reelección, porque realmente es triste ver que 197 personas estén en contra de estos jóvenes que realmente lo que han hecho es aportar en este país. Bueno, y del festival, como me contabas, sí, es importante también como centro. Nosotros cuando formamos el Centro Cívico Ecuatoriano, formamos la parte esta de informar al ecuatoriano, ayudar al ecuatoriano que no tiene trabajo, orientarlo, pero también nos ocupamos de la parte vulnerable, pero también veíamos como que también faltaba algo, ¿no? Algo de que nos identifique, algo de no perder esa esencia de ser ecuatoriano. Y difícil en Miami, ¿no? Porque todo el mundo piensa que en Miami aquí la vida es toda bella y que aquí todo es color de rosa, y a veces no es así, ¿no? Entonces, y aparte que el ecuatoriano acá no es como Nueva York, en la triestatal, que tenemos más de 1,5 millones de ecuatorianos y están todos por sectores, es mucho más fácil poder unirnos. Aquí en la Florida todos estamos muy dispersos, vivimos 80,000 ecuatorianos aproximadamente dentro del estado de la Florida,
y unirlos ha sido realmente un desafío. Es complicado por la logística y todo del Estado y porque estamos totalmente diversos en lugares lejanos dentro del Estado. Y tuvimos ese sueño de hacer un proyecto de presentar primero nuestra cultura, nuestra danza, nuestra música, nuestra gastronomía, nuestra comida que es deliciosa, ¿no? Nuestro encocado de cangrejo, nuestro encocado de camarón, la comida típica. Nosotros en la parte de la costa comemos mucho marisco, el ceviche, ¿no? Que es diferente al de Perú, pero es un ceviche también delicioso. ¿Y por qué no tener ese contacto con el ecuatoriano? Nos unimos varios ecuatorianos y ahí ustedes están presentes, también nos unimos a los representantes. Por eso es importante también por quién votamos, porque a veces hay que votar también por gente que también se identifique. Tenemos un acuerdo de que teníamos del alcalde, primero era comisionado, que presentamos este proyecto para que él nos ayude en el condado de Broward, con el fin de que declarara el Día de los Ecuatorianos en el condado, porque viven más de 15,000 ecuatorianos que aportan al condado económicamente. Y en base a estas estadísticas, propusimos que el alcalde, el comisionado en ese entonces del Homeless, declarara el Día de los Ecuatorianos. Y eso se pudo conseguir con las estadísticas y aportes económicos al condado. Y realmente conseguimos eso. Ya eso era un paso adelante, haber conseguido que se declare el Día de los Ecuatorianos en Broward, y presentamos el proyecto de hacer un festival. Pero como Dios es grande, digo, quien da recibe, dice, ¿no? Nos tocó un comisionado hermoso, de un corazón increíble, que ustedes también son amigas del comisionado, que también llegó a ser alcalde de Broward, y él fue que realmente nos abrió las puertas para poder hacer este festival. Y sí, lo hicimos desde el 2016. Ya tenemos, ¿cuántos años? 6, 7, 6, 9, 20, 21. Hemos hecho 5 años, porque acuérdate que este año pasado no se hizo por el tema del COVID, pero sí, hemos hecho el festival. Ustedes han sido parte de este festival, ustedes han llegado muchas veces ahí con toda la información a los migrantes en diferentes temas, trabajadores del hogar, conozcan sus derechos, que esa es la parte también del festival, no solamente la cultura, no solamente la gastronomía, sino el rol que cumplen las organizaciones o las líderes como ustedes, las activistas como ustedes, que también tenemos ese derecho, esa responsabilidad de comunicar a la comunidad. A pesar de que ustedes no son ecuatorianas, ustedes han estado en el Festival Ecuatoriano con la información de que conozcan sus derechos, con información de que no sean vulnerados sus derechos. Y eso es un tema muy importante en este tipo de festivales, porque es prioridad que nuestra gente esté informada para que no sea víctima de fraude, de violaciones de derechos y robo de salario, robo de identidad, tantas cosas que se ven en la comunidad. Y ustedes, yo también creo que han hecho un gran aporte y han participado, creo que todos los años han estado con nosotros en el festival. Y bueno, y gracias a eso, te acuerdas que hemos recibido la llave 2 veces. 2 veces hemos recibido la llave del condado por el excelente trabajo que se ha hecho. Y no es un trabajo solo de nosotros los ecuatorianos, es un trabajo en conjunto, porque como te digo, ha estado Women Working Together presente todo el tiempo ahí, y eso también nos fortalece que el ecuatoriano se informe, ¿no? Se cambie el chip, como digo, ¿no? Y también sea parte de una comunidad más solidaria, y que el estar informado también nos hace conocer los derechos y no nos deja caer a ser víctimas de tantas cosas que a veces se desconocen, ¿no? Entonces sí, ya tenemos el festival ya 5 años, ya está prácticamente, como quien dice, posesionado en el condado de Broward, y sí, presentamos todo lo que es el arte, pinturas, todo lo que es el baile folclórico. Traemos inclusive artistas ecuatorianos de música nacional, desde Nueva York, Ecuador, la gastronomía ecuatoriana. Aparte tenemos muchas empresas ecuatorianas que también presentan sus productos, organizaciones comunitarias como ustedes que también vienen y aportan al festival, y realmente estamos muy contentos por el festival y tristes porque este año no hubo, y parece que este año tampoco, porque como vamos, y yo creo que tampoco este año lo vamos a poder hacer, amigas, así que creo que vamos a tener que esperar el otro año para seguir fortaleciendo el festival, que no es ecuatoriano, prácticamente es de todos nosotros, de los latinos. Eso mismo te iba a decir, que año a año has podido lograr de que otras nacionalidades también se acerquen, porque es tan lindo ver hermanos colombianos, argentinos, bueno, nosotras que ya nos creemos ecuatorianas también y siempre estamos ahí participando hasta en la logística muchas veces.
del festival, pero no solamente uniendo la cultura, como dices tú, la gastronomía, la parte comercial tan importante, que hay La parte muchísimos comercial. ecuatorianos que tienen empresas, que han crecido, que aportan no solamente al condado de Broward, sino también de Miami, al estado de la Florida, pero esa otra parte social que le has podido dar, ¿no? Que estamos nosotras, hay otros grupos también que estuvieron hablando del voto. Me gustó mucho eso, lo que Sí. de concientizar a la gente de que no solamente es mostrar algo cultural, pero dentro de la cultura también nosotros somos parte de esta sociedad y bueno, y tenemos que aprender a lidiar con estos políticos y conocerlos y saber, ¿no? Y educarse, porque no solamente es ir a probar comida rica, pero también es, bueno, entender que somos parte de la comunidad y si no conocemos nuestros derechos, o no conocemos nuestros representantes, tampoco nos van a ayudar. Entonces, bueno, ha sido muy Y productivo. acuérdate, Rosana, que ahí en el día del festival llega el alcalde, llegan los comisionados, todos son ecuatorianos en ese día. Todos son ecuatorianos. Y ver un alcalde, por ejemplo, en el caso de Del Jones, que el alcalde de Broward, ver que es un hombre afro, que es de Jamaica, de origen jamaiquino, verlo ahí todo el día en el festival, toda la tarde compartiendo con la comunidad ecuatoriana, comiendo nuestro ceviche, comiendo nuestras empanadas, tomando nuestra soda, eso, digo, wow, o sea, hay gente que realmente no tiene esa sensibilidad y esas ganas de poder compartir con otras comunidades. Entonces, es bonito porque también tenemos nuestras autoridades electas que por lo menos por ese día se sienten ecuatorianos. No, y a mí siempre me llama la atención eso y me encanta en lo personal y siempre lo decimos con Jacqueline, que se acercan a nuestra mesa y lo primero que nos dicen es eso, oh, ¿de qué parte de Ecuador? No, estamos viendo de qué región, pero somos de Uruguay, de Bolivia y otras compañeras que a veces nos acompañan, ¿no? Que son de Honduras, de México, y eso es lo lindo, y esa es la integración, de que las comunidades tienen que estar integradas y que toda la cultura es importante, no hay ni más ni menos, como decías tú, y yo pensaba en mis amigos peruanos, ¿no? Cuando hablabas del ceviche, digo, o los argentinos cuando siempre estamos con esa disputa del vino, quién es el mejor y quién es esto, pero en realidad acá no hay mejores ni peores, todos estamos en lo mismo, todos somos inmigrantes, todos estamos luchando por tener un lugar, por estar bien, por estar en una situación de regularización que muchas veces no se conoce. Y las personas cuando se acercan al festival a veces se asombran de decir, oh, son una organización, ¿y qué hacen? ¿En qué trabajan? Y ahí uno empieza a entablar esas relaciones y muchos dicen, sí, nosotros nos ha pasado de tener, no sé, el robo de salario o que nos detuvieron y no sabíamos qué pasaba. Y bueno, también es de concientizar a la comunidad. Y bueno, y agradecerte siempre por esa oportunidad, ¿no? Que nos das. Sí, y sabes que también anécdotas, Rosana, porque el festival también, eh, yo me acuerdo que hablaba con la gente en la comunidad, había gente que se encontraban a los 30 años en el festival. Vieron familias que dicen, mira, Karina, me encontré con un amigo de escuela de hace 30 años, no lo veía. Me encontré con una amiga de hace 15 años que no la veía. Entonces, aparte de eso, también o sea, llegas a ver personas que jamás pensabas verlas. Y ahí hay familias enteras que se han vuelto a ver en el festival, después de 10, 15 y hasta 30 años, te puedes imaginar. Son cosas increíbles. Sí, sí, realmente es bien emocionante y bueno, y por sobre todo que el apoyo que hay y de las causas que también están haciendo hacia Claro. Ecuador. Y eso es lo más importante también, que cuál es el fin, ¿no? Y bueno, y me encanta también de que se pueda unir, porque la idea es también unir las comunidades de Broward, que es otro Otro condado, condado. junto con el de Miami y otros también que están. Y bueno, y la verdad que es muy interesante. Lástima que ya van casi 2 años que no lo podemos No. disfrutar, pero bueno, esperemos que el 2022 ya pase todo. Ya nos extraña el comisionado, Jackie, a Sí, todas. yo creo.
Imagínate que cuando regresemos al festival ya tenemos más fuerza, vamos a estar representando Mujeres por el Cambio, imagínate, con radio y todo, o sea Muy que imagina, hemos avanzado. hemos avanzado. ¿No? Y todo esto que ha impactado la pandemia ha hecho Sí. que no podamos, porque yo realmente es en el lugar donde aprovecho, por decirlo así, a comer esas esquisiteces que es del Ecuador. He conocido ahí, como vivo en Broward, no conozco restaurantes ecuatorianos en Broward, y yo sé que hay uno magnífico, unos dos en Miami, pero para mí era ir a comer todo lo rico que hacen. Sí. Pero bueno, esta pandemia ha afectado no solamente en la cuestión de encerrarnos en la casa, sino también de privarme de poder comer esos exquisitos platos que ustedes siempre ofrecen en Sí. este festival. Y pasando a este tema tan doloroso que nos ha privado del tan lindo festival, la pandemia, yo he visto la labor que has hecho en la pandemia, porque hasta en la pandemia has sacado ese corazón de oro que siempre yo lo menciono, tienes un corazón de oro, Karina, que yo veía que mucha gente se había quedado parada aquí, se ha cerrado todos los aeropuertos y decía, ¿quién tiene un departamento para esta familia hasta conseguir que se vaya a Ecuador? ¿Cómo ha impactado la pandemia a todos los ecuatorianos en Estados Unidos y en Ecuador, Karina? Te comento bien que me haces de acuerdo. Fue un tema difícil, te comento. Fue un tema bastante complejo, porque de un momento a otro, 1.500 ecuatorianos se quedaron varados en Miami. Gente que vino a Orlando, gente que estaba de paseo, por trabajo, por diferentes razones, 1.500 ecuatorianos no pudieron regresar al país. Y acuérdate que las líneas aéreas también cerraron los vuelos, cancelaron todos los vuelos que había. Mucha gente vino con sus familias que ya venían programadas sus vacaciones para Orlando, por decirte, 7 días, y traían su dinero para esos 7 días, porque no todo el mundo que viene a Miami es persona que tienen una estabilidad económica muy buena. En los países de nosotros hay gente familias que ahorran 1 o 2 años para poder venir con toda la familia, ir de vacaciones a Orlando. Y ese tipo de familias nos topamos acá, que habían familias que habían ahorrado por 2 años, 3 años, toda la familia para poder venir a Orlando. Y ya estaban con sus maletas de regreso y ver que se paró todo por la pandemia. ¿Dónde van? Ya no tenían plata para los hoteles. Muchos de ellos no tenían familia en Miami. Y fue un tema que realmente nos impactó a todos. Afortunadamente, con la cónsul, teníamos una cónsul acá que no tenía mucho tiempo y ella realmente se accionó, y lo primero que hizo la cónsul fue hacer un llamado a todas las organizaciones ecuatorianas. Nos hizo un llamado para poder ayudar a estas personas, porque la persona cuando se quedaba varada, ¿qué hacía? Llamar a su consulado, pues no le quedaba otro, llamar al consulado a ver cómo les podía ayudar. Y así empezamos que nos llamaban a nosotros como organización, Karina, tienes un lugar barato, conoce donde se pueda quedar una familia. Y acuérdate también que mucha gente ecuatoriana hacen Airbnb, esta plataforma que da hospedaje, también se cayeron porque no tenían gente. Entonces ahí fue una manera de, bueno, no hay turistas, no tienen los cupos llenos, los cuartos llenos, vamos a bajar el precio a la mitad porque la pandemia lo paró todo, y ayudemos a estas familias varadas. Y empezamos a recoger muchos de nosotros dinero. Si una habitación te costaba 60, pagábamos 30, y entre compañeros empezamos a recoger $30 para pagar una habitación para 4 personas, 5 personas, ya así fuimos acomodando. Yo en mi casa, tengo el máster de mi casa, tuve que bajarme al cuarto de mi hijo, y ese máster sirvió para apoyar a muchos muchachos que me han venido a estudiar por estas cuestiones interculturales de Estado con Ecuador, y ya habían terminado inclusive su estadía como estudiantes y se regresaban. De estos chicos teníamos aproximadamente unos 120 estudiantes que estaban varados, que ya habían terminado su periodo de estudiante y tenían que regresar. Entonces, mi máster se lo adecuó para que puedan llegar estudiantes. Ahí llegaban 4 o 5 estudiantes, se quedaban aquí hasta poder gestionar con el consulado. Hizo una excelente labor el consulado con las organizaciones de esperar que haya estos vuelos humanitarios.
Y sí, fue un proceso de 2 semanas duro que no se pudo viajar, no se pudo hacer nada, pero sí pudimos ubicar a la gente en casa de amigos gratis, en Airbnb que tenían los compañeros casa de hospedaje que les cobren el 50% menos. Y así pudimos prácticamente ir gestionando, controlar la situación con apoyo del consulado. Después del consulado también gestionó unos vuelos a Ecuador, los primeros vuelos humanitarios, donde realmente empezamos aquí en mi casa, por ejemplo, en la planta baja, hicimos una bodega de comida. Aquí preparábamos las cajas, ¿no? Que nos donaba la policía, nos donaban, o nosotros, yo personalmente me iba a las 4 de la mañana a Homestead con unos compañeros y ahí te dan comida gratis. Íbamos y traíamos 2 o 3 carros de comida llena. Empezamos a coger dinero también de algunos compañeros y empezamos a comprar y hacer canastas. Y esas canastas, estas cajas, íbamos dejando a las familias que realmente ya no tenían nada, que se habían gastado ese dinero. Y así fuimos de alguna manera aliviando todo el proceso de los varados, ¿no? Y te comento que empezamos a sacar a la gente de la tercera edad primero, después a la gente con niños. Ya la gente no tenía dinero para regresar, porque decían que eran vuelos humanitarios, pero no eran humanitarios porque eran gratis, eran humanitarios porque en la pandemia no habían vuelos y se activaron estos vuelos solamente para poder trasladar a los varados, ¿no? Como ayuda humanitaria, pero tenía un costo. Igual costaban los vuelos $400. Costaban un poco más barato, pero había que pagar. Entonces ya gente que pasaba sus tarjetas, ya no tenía, mucha gente que ya no tenía dinero, nosotros conseguíamos, después se hicieron unas gestiones con autoridades en Ecuador y ya se empezaron a donar, por ejemplo, por cada vuelo se donaban 20 pasajes gratis. Y ahí tratábamos de poner a las familias que realmente ya no tenían nada ni para comer. Y así te digo que fue un mes bien complicado. Fueron 6 semanas duras, pero un lindo trabajo. Incluso te comento que muchas varadas que se quedaron aquí en mi casa, después como ya no podían regresar, me decían, Karina, yo también quiero ser parte de tu equipo. Y se quedaban acá y llevaban el registro de los varados, llevaban los registros de a quién habíamos dado comida, a quién necesitaba medicina. Había mucha gente, te comento, de la tercera edad que vinieron con su medicina por una semana y se tuvieron que quedar 3 semanas. No tenían esas medicinas y no tenían la receta médica. Nos tocaba acudir a ciertas farmacias para que nos ayudaran con estas medicinas y poder donarlas a estas personas que ya no tenían esa medicina, ¿no? Entonces tuvimos un equipo, los varados se convirtieron en parte del equipo acá en la casa y ellos nos ayudaban a llevar el control, quiénes habían recibido medicina, quiénes habían recibido comida, quiénes iban a viajar en el próximo vuelo, que sí eran vulnerables y que estaban en un estado de economía, ya no tenían ni un centavo. Y así trabajamos, te digo, fueron 6 semanas complicadas, pero bien agitadas, súper agitadas, y dejar a la gente, no tenían transporte. Nos tocaba llamar a los amigos para llevarlos a las 5 de la mañana para que cojan los vuelos. O sea, fue un trabajo, te digo, pero ahí también bonito porque nos unimos 3 o 4 organizaciones que tuvimos muy de cerca con el consulado. El consulado hizo un excelente trabajo en esa época. Realmente creo que ese llamado a la solidaridad de organizaciones nos pudimos evacuar 1,500 personas en 6 semanas de aquí de Miami que regresaran a Ecuador. Qué lindo ejemplo que la pandemia transformó, ¿no? Quizás esa frustración que la gente podía tener en solidaridad y se pudo volcar la ayuda a nuestros paisanos, porque sabemos que muchos pasaron por eso y que a veces los gobiernos no daban abasto en nuestros países ni cómo los podían retornar, y eso pasó muchísimo. Karina y bueno, Jacqueline, tengo que decirles que ya nos está quedando nada de tiempo, tenemos que ir entregando. Así que bueno, queremos tu mensaje final y bueno, el saludo para toda esta comunidad que nos está escuchando a través de Radio Jornalera. Decirte que bueno, que siguen escribiéndonos a través de la página de Facebook. Bueno, dijimos que América Carvajal, Mencia yo, Pati Lugo, María Dabarjanes o algo así. Disculpen lo que no veo sin lente y no sé dónde tengo mis lentes. En la página están saludando. Gracias por seguirnos y acompañarnos siempre. Y bueno, ¿qué decirte a ti? Gracias y tu saludo para todos nosotros. No, gracias a ti, Roxana, gracias a Jackie. Ustedes saben que ustedes han sido
un gran aporte para nuestra comunidad, para mí especialmente como compañera, como amiga, he aprendido muchísimo de ustedes. Y eso es lo bonito, ¿no? De compartir con organizaciones, que uno aprende de cada compañero. Mi mensaje en sí siempre creo que es el mismo, ¿no? Ser más solidarios, ser más participativos de nuestra comunidad, ser parte, ser la voz de una comunidad más incluyente para no tener más equidad y justicia social. Eso, ser más solidarios, más unidos de nuestra comunidad. Eso yo creo que nos falta a muchos latinos que vivimos acá. Esa solidaridad que puede cambiar muchísimas cosas, como lo estamos viendo ahora con tantas leyes que se están llevando en el Senado en Washington, en el Congreso en Washington. Nos damos cuenta que estamos en el camino correcto, que en este país sí funcionan las acciones, sí funcionan las organizaciones sociales. Y por qué no hacer un llamado a toda la comunidad latina, a todas esas mujeres guerreras que viven acá, que de alguna manera están en nuestra comunidad involucradas, no tener miedo, que se involucren en las organizaciones sociales, que sean parte, que salgan a alzar las voces para poder tener cambios posteriores y un país más incluyente, ¿no? Para toda la comunidad migrante. Y Karina, antes que me despida, danos la dirección, porque hay muchos ecuatorianos que están en el estado del medio. Sí, a mí me escribió una ecuatoriana que se llama María y que está en Tennessee, y dice que cómo se une a ustedes. Hay muchos ecuatorianos por todos lados donde no hay una comunidad ecuatoriana y quieren saber cómo se contactan contigo, cómo se unen al grupo, que se llama, de pronto el grupo se vuelve a nivel nacional. Entonces, ¿puedes dejar tus datos? ¿Puedes dar tus datos? ¿Cómo se comunican contigo? Claro, mira, nosotros estamos en Facebook como Centro Migrante Florida, en Facebook. También nos puedes llamar al 786-614-4237. 786-614-4237, Centro Cívico Migrante Ecuatoriano. Una organización que está al servicio de toda nuestra comunidad, no importa dónde te encuentres, pero el Centro Cívico siempre estará ahí para poder ayudarte de alguna manera. Estamos ubicados en Miami. 7250 Northwest, 35 Terrace, Miami, Florida, 33122. Muchísimas gracias y agradecerte mucho tu presencia, querida amiga Karina. Es nuestra amiga, nuestra hermana de siempre. Karina siempre luchando, compartiendo tantas experiencias, y qué mejor experiencia que tenerte aquí en nuestra casa, en nuestro programa de radio. También agradecer a todos los oyentes que nos siguen jueves a jueves. Nos vamos a ver el próximo jueves. Agradecer a mi compañera y hermana Rosana Araujo y a Manuel, que nos da la oportunidad de estar en la radio, a Francesco, que siempre nos está guiando en la parte técnica. Muchas gracias y hasta el próximo jueves conmigo. Gracias, compañeras, un abrazo. Mis mejores experiencias han sido con ustedes. Ustedes saben, estos viajes a Washington, a tantos estados juntas, de eso yo creo que por eso soy como soy ahora. Gracias a ustedes también, que siempre han tenido esa fortaleza de ser incluyente con otras comunidades como nosotras. Las agradecidas somos nosotras, bueno, primero por estar aquí, que hacía tiempo que queríamos que es parte de Mujeres por el Cambio en el programa. Por problemas de agenda no se podía dar, pero bueno, aquí ya felizmente, y también nosotras hemos aprendido muchísimo de la conexión contigo, con tu país y con otras comunidades, así que el aprendizaje es mutuo. Gracias nuevamente, gracias Jacqueline por estar aquí en este programa, así como siempre, y agradecerles a todos los que nos han acompañado a través de Mujeres por el Cambio en Radio Jornalera y en Women Working Together. Nos encontramos el próximo jueves, no dejen de seguirnos en nuestras redes, jueves 8 de la noche y 5 de la tarde, hora del Pacífico. 8 de la noche, hora del Este, 5 del Pacífico. Gracias y nos vemos pronto. Bye. Chao, chicas, un abrazo.